Esta es la clase de español para sexto grado, tema el informe escrito. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Hablemos del informe escrito. Los objetivos que pretendemos alcanzar el día de hoy son definir qué es un informe escrito, explicar la utilidad de un informe escrito, enumerar las partes de un informe escrito y redactar un informe. El contenido conceptual que desarrollaremos es el informe escrito y sus partes. ¿Qué pasa por tu mente cuando tu maestro o maestra te dice: alumnos, hoy haremos un informe escrito? Te asustas, ya me imagino, pero no te preocupes tanto. Hoy aprenderemos cómo hacerlo y hacerlo de la mejor manera. Es muy sencillo, ya lo verás. Primero vamos a aprender qué es un informe. El concepto de informe, como derivado del verbo informar, es la descripción oral o escrita de las características y circunstancias de un suceso o asunto. Se trata, en otras palabras, de la acción y efecto de informar, o sea, dictaminar. ¿Para qué nos sirve un informe? ¿O cuál es la utilidad de un informe? Cuando tu maestra te dice que vas a elaborar un informe, ya sea de cualquier clase, puede ser de la clase de español, puede ser la clase de estudios sociales o cualquiera otra, ¿qué es lo que vas a hacer primero? A investigar. Cuando tú estás investigando, también estás aprendiendo. Y a la vez, cuando ya una vez recoges toda la información, decides y empiezas a redactar, a escribir. También aprendes a seguir instrucciones y a organizar la información. Como puedes observar, hacer un informe es de mucha utilidad. Vamos a estudiar cuáles son las partes de un informe escrito. Veamos. La primera parte que debe de contener un informe es la portada. La portada es la primera hoja. Ahí debes de colocar el título del informe, el nombre de los autores. Si solamente eres tú el que está redactando el informe, solamente va a ir tu nombre, pero si son varios de tus compañeros los que lo hacen, deben de ir todos los nombres. El nombre de tu escuela y la fecha de presentación. Esa es la primera parte. La segunda parte es una segunda hoja que es el índice. El índice, ahí vas a detallar mostrando todo el contenido que tiene tu informe. Si tienes un concepto, si tienes las características y conclusiones, todo lo que contenga tu informe va a estar detallado en el índice. La introducción. La introducción es la tercera parte del informe. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para mostrar el enfoque que tú, o sea, que eres el autor del informe, le darás al tema. Se recomienda que sean unas 20 líneas para redactar la introducción. Y la parte más importante de un informe es el desarrollo. Ahí vas a mostrar ordenadamente todo lo que investigaste. Las conclusiones son una explicación propia, o sea, tuya, en cuanto al contenido y en cuanto a tu valoración personal del tema que investigaste. Ahí vas a decir si el tema te parece, si no te parece, y vas a explicar las razones por las que no. Si en caso de que no te parezca, vas a explicar las razones por las cuales no te parece el tema. Otra parte y la última parte de tu informe es la bibliografía. Cuando hablamos de la bibliografía, estamos hablando de las fuentes de consulta. Ahí vas a detallar todas las fuentes. Y se recomienda que agregues al final también una hoja en blanco, es una hoja de cortesía. ¿Para qué? Para que tu maestro o la persona que te está evaluando escriba el porcentaje que te dio y algunas observaciones sobre tu trabajo. Antes de comenzar tu informe, es recomendable que sigas algunas instrucciones. ¿Como cuáles? Tienes que conocer bien los plazos de entrega, extensión y demás condiciones que planteó el profesor en la clase. Cuando hablamos de plazos de entrega, estamos hablando de fechas. Es importante que anotes en un cuaderno, en una libreta,
la fecha en que tienes que entregar tu informe y cualquier otra sugerencia que te dé tu maestro. Debes de planificar bien el tiempo. Si tienes una semana para entregar ese trabajo, significa que tienes muy poco tiempo y que tienes que comenzar ya a hacerlo. Otro aspecto que tienes que tomar en cuenta es que si el tema es libre, vas a buscar ideas en los índices de los libros de texto, en enciclopedias, puede ser también en internet si tienes acceso a él, y que no sea ni muy difícil o ni muy fácil, ¿verdad? Porque tiene que ser un término intermedio, que tenga la amplitud apropiada, que no sea muy extenso o muy corto, nunca tan amplio que no puedas darle un final, y es recomendable también que pidas consejo a los adultos. Puede ser tu papá, puede ser tu mamá, puede ser un tío o cualquier otra persona. ¿Cuáles son los pasos para elaborar un informe escrito? Primero, recoger la información. Ya habíamos hablado que la información la puedes encontrar en libros, la puedes encontrar en revistas, la puedes encontrar en internet o la puedes encontrar en personas a las que consultes. Número 2, clasificar la información según los ítems que vas a desarrollar. Esta información es importante que la clasifiques de acuerdo a características, de acuerdo a contenidos, de acuerdo a cuáles son las conclusiones, y así lo vas a ir desarrollando. No debes de ampliar mucho, ya lo habíamos dicho anteriormente, ni muy poco. Quiere decir que con toda la información que tengas vas a seleccionar la que es más importante. Número 3, elegir las ilustraciones que vas a colocar. Cuando hablamos de ilustraciones, hablamos de fotografías, hablamos de dibujos, etc. Número 4, redactar cada apartado con frases claras. Tu lenguaje debe ser claro, debe de ser sencillo, no debes de buscar palabras muy sofisticadas, muy complicadas que no se entiendan, sino que todo lo contrario, lo que sea más accesible para que cualquier persona que lea tu informe lo pueda entender. Número 5, y es muy importante, es que revises la ortografía y la redacción. La ortografía es el reflejo de tu personalidad. Si tienes una mala ortografía, se formará un mal concepto de tu persona y eso no es recomendable. Por eso es importante que revises muy bien cómo escribes y cómo redactas. Luego vas a pasar en limpio tu trabajo. También si tú presentas un trabajo sucio, desordenado, eso refleja que tu personalidad es de esa forma y tú no quieres que piensen eso de ti. Es muy importante que tu trabajo esté limpio, que esté ordenado. Número 7, y no está de más que des una nueva revisión, una última revisión a tu trabajo. Revisa una vez más para que esté todo completo y no quede mal y tu trabajo sea perfecto y tu profesor te dé todos los puntos acumulativos. Llegó la hora de la tarea. Vamos a ver. Vas a redactar un informe sobre cualquiera de los temas que a continuación te sugiero. Uno de ellos es la contaminación ambiental, otro la pubertad, la música y los jóvenes, el joven y la moda y aprovechando bien el tiempo. Estas son algunas de las sugerencias. Tu profesor te puede dar otras más. Los objetivos que alcanzamos hoy fueron definir qué es un informe escrito, explicar la utilidad de un informe escrito, enumerar las partes de un informe escrito y redactar un informe. El contenido conceptual que desarrollamos fue el informe escrito y sus partes. Muchas gracias.